Alguien ahí puede enviarme algún reporte para decirme cómo se escucha, eh, para que todo esto salga de la manera más prolijo y con excelencia para la gloria del Señor. Vamos a esperar que se conecten algunos, ¿cierto? Y vamos, ¿cierto?, a estar con la ayuda del Señor Dios mediante. Bueno, esta transmisión de alguna manera lleva el siguiente título que se llama La Iglesia del Reemplazo de Israel o los gentiles injertados al pueblo de Israel. En ese tema vamos a estar desglosando y viendo algunas cosas a través de la escritura. Ya, así que vamos a estar viendo. Hay muchas interrogantes, ¿cierto?, con respecto a esto. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, vamos a estar empezando. Ya, vamos, yo sé que hay bastante, ¿cierto?, que ven los videos, ¿cierto?, que hago muchas veces quizás no en el momento con respecto a las transmisiones, porque siempre cuando estoy realizando transmisiones, la verdad estamos entregando un material bastante relevante, ¿cierto?, información bastante importante, amén. Entonces el título que lleva esto es La Iglesia, el reemplazo de Israel o gentiles injertados al pueblo de Israel. Hoy en día existe una gran controversia con respecto a esto. Vemos cuando hablamos de la fe cristiana, ¿cierto? Inmediatamente nosotros debemos de entender que tanto como el cristianismo salió, ¿cierto?, del judaísmo, ¿cierto?, desde las raíces hebreas. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, cuando se nombra la Biblia, ¿cierto?, a Dios, nosotros tenemos que entender que está haciendo alusión al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo que Dios precisamente escogió para ser un reino de sacerdotes y de gente santa, ¿cierto?, fue el pueblo de Israel, ya que con ellos, ¿cierto?, Dios hizo la promesa a Israel, hizo la promesa a Abraham, ¿cierto?, y con el paso de los años se fue confirmando ya, ¿cierto?, en el patriarca Jacob, y a través de su descendencia, las 12 tribus de Israel, se empieza a constituir, ¿cierto?, Israel.
después de estar quizás bastante años, ¿cierto?, en esclavitud, pero Dios lo saca, ¿cierto? Y uno de los propósitos de que Dios saca a Israel con mano fuerte y brazo extendido es precisamente porque Dios anhela y quiere que la gente, los gentiles, ¿cierto?, el pueblo que no conoce a Dios, lo pueda conocer. Y para esto mismo, ¿cierto? Dice la palabra en el libro de Romanos, ¿cierto? Para que mi nombre resuene en toda la tierra. El deseo de Dios, ¿cierto?, es que la gente conozca al único y verdadero Dios, ¿cierto? Al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. Y Dios escoge, ¿cierto?, a Israel, ¿para qué? Para ser un reino de sacerdotes y de gente santa y a través de ellos, ¿cierto?, poder reconciliar al mundo a través de Dios. Y es por eso, ¿cierto?, que Dios escoge al pueblo de Israel, ¿cierto? Y se manifiesta allá en el monte Sinaí, lo saca Dios a través de Moisés, lo envía, lo saca, ¿cierto?, al pueblo de Israel, a los hebreos, y ellos, ¿cierto?, se asientan en el Sinaí. Ya no en el Sinaí que todos hablan que está en Egipto, no, en el Sinaí, ¿cierto?, que está en Arabia Saudita, porque hasta Pablo relata, ¿cierto?, la palabra del Señor dice que porque el Sinaí está en Arabia Saudita, ahí está el monte Sinaí. Y es allá donde Dios se manifiesta en forma sobrenatural y envía al pueblo de Dios, ¿cierto?, para que se santifique y ellos vayan a al pie, ¿cierto?, del monte Sinaí, y Dios se manifiesta de alguna manera, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y con ellos hace un pacto sempiterno, el cual, ¿cierto?, Israel penosamente quebranta este pacto, ¿cierto? Lo quebranta, pero muchos años atrás, ¿cierto? Muchos años después, Dios habla a través del mismo Moisés y dice en el libro de Deuteronomio, dice: profeta te levantaré en medio de ti, de entre tus hermanos, y a él oiréis. Ese profeta del cual el pueblo de Israel estaba supuesto a oír y a obedecer, ese profeta es Yeshua de Nazaret. ¿Y quién es Yeshua de Nazaret? Jesús de Nazaret, ¿cierto?, como nosotros lo hemos conocido. Yeshua de Nazaret fue un judío que nació y vivió en Israel, ¿cierto? Un judío de la tribu de Judá, ¿cierto? De la tribu de Judá, y que vivió en su vida practicando los mandamientos entregados, ¿cierto?, a través de la Torá. Y a través de él, Dios confirma ese pacto que se había quebrantado. Y precisamente para dar a entender al pueblo, ¿cierto?, que la pena por quebrantar ese pacto era la muerte. Por eso dice en el libro Romano 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es la muerte, pero más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua de Nazaret se renueva ese pacto, ¿cierto? Hay un pacto renovado que se llama el Brit Hadashah. Dios le bendiga a mi hermana Soledad en esta hora de la noche, ¿cierto? Dios le bendiga mucho a usted, a toda su familia y así, en fin, a todos los que puedan ir, ¿cierto?, añadiéndose a esta transmisión. Entonces, Dios, ¿cierto?, renueva ese pacto. No es que hace un pacto nuevo, sino que renueva ese pacto que había sido quebrantado en el monte Sinaí. Lo renueva y lo renueva, ¿cierto?, a través de ese profeta, de ese Mesías, ¿cierto?, del cual habla Moisés, ¿cierto?, y hablan los profetas, ¿cierto?, donde dice que a este profeta el pueblo estaba supuesto a oír y a obedecer. Y todo aquel que no obedeciere, dice que Dios le pedirá cuenta. Entonces, de alguna manera vemos a Yeshua de Nazaret, ¿cierto?, renovando este pacto. Y muchos dicen, y en la controversia esto, no, pero si la Torá, que la ley, que esto y lo otro.
aquí hay que separar las cosas. Cuando hablamos, ¿cierto?, de la instrucción de Dios, de la enseñanza de Dios, tenemos que hablar, ¿cierto?, obligatoriamente tenemos que hablar de la Torá, porque la Torá fue la que fue dada, ¿cierto?, al pueblo de Dios, ¿cierto?, y por ello deberían vivir. Por eso está escrito, dice, porque el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero por cuanto ese pacto fue quebrantado, donde Dios dice que yo fui un esposo para ellos, ¿cierto? Pero ellos quebrantaron ese pacto. Entonces Yeshua de Nazaret, ¿cierto?, viene y renueva ese pacto, ese Brit Hadashah, ¿cierto? Entonces entendemos, ¿cierto?, que hay una renovación de ese pacto. Pero todo esto lo entendían en el tiempo del Mesías, ¿cierto? Aún después de la ascensión del Mesías, aún cuando Cristo, ¿cierto?, Yeshua de Nazaret da instrucciones a sus discípulos diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este sería salvo. ¿Por qué? Porque Israel fue escogido, ¿para qué? Para dar a conocer, ¿cierto?, los mandamientos de Dios y dar a conocer a este Dios eterno. Y Yeshua de Nazaret, ¿cierto?, viene, renueva ese pacto, ¿cierto?, y se da a conocer, ¿cierto?, y los discípulos, aquel grupo, ¿cierto?, lo reconocen como el Mesías de Israel, como el Mesías judío, ¿cierto?, y los envía a predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que vemos a través de la historia? Y a través de la historia vemos cómo tuvo lugar la separación, ¿cierto?, de la iglesia y del judaísmo. Bendito sea el nombre del Señor, porque en la primera iglesia vemos, ¿cierto?, a Yeshua, vemos a sus discípulos, ¿cierto?, vemos guardando los mandamientos de Dios y enseñándolo a los gentiles, a los goyim. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, ¿cierto?, esa imagen, ¿cierto?, enseñándole a los gentiles que habían abrazado la fe del Dios de Abraham. Que habían abrazado la fe del Dios de Abraham. Y vemos, ¿cierto?, cómo ellos enseñan. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos, ¿qué es lo que enseñaban? Enseñaban, ¿cierto?, el testimonio de Yeshua, ¿cierto?, como el Mesías, como el Hijo del Dios vivo, ¿cierto? Y vemos a Juan, vemos a Mateo, a Lucas, a Juan, a Marcos, ¿cierto? Lo vemos, ¿cierto?, desde diferentes perspectivas, ¿cierto?, hablando, ¿cierto?, y dando testimonio de Yeshua como ese Mesías, ¿cierto?, judío y prometido a Israel, al cual vino a renovar ese pacto, ¿cierto?, y vino a traer estas buenas nuevas de salvación. Por eso, en el primer siglo, después ya de la era, ¿cierto?, de los apóstoles, donde todos enseñaban estas cosas, Pablo caminó practicando la ley de Dios, practicando la Torá. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vemos practicando la Torá. Y hasta el siglo primero, el siglo segundo, todos los goyim, ¿cierto?, todos los que abrazaban la fe del Dios de Abraham, ¿cierto?, y tenían el testimonio de Yeshua en sus vidas como el Mesías, como su Salvador, y abrazaban los mandamientos, la ley, la Torá, ¿cierto? No había diferencia entre un judío y un gentil, porque esos gentiles que habían, ¿cierto?, habían recibido al Mesías, tenían el testimonio y habían abrazado la fe del Dios de Abraham, ¿cierto?, guardaban los mandamientos de Dios, ¿cierto? Y ya no se diferenciaban. ¿Por qué? Porque ellos guardaban Shabbat, ellos guardaban las fiestas solemnes, celebraban la Pascua. Ellos, ¿cierto?, comían limpio, o sea, no había manera de diferenciarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuándo fue que ocurrió esta desconexión? Y esta desconexión tuvo lugar, ¿cierto?, ya en el siglo III. En el siglo III ya tuvo lugar esta desconexión,
Por ejemplo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes y Lactantius primero dice, los padres de la iglesia del siglo segundo y tercero, todos cierto, todos ellos cierto, concordaban cierto, que el ministerio de Yeshua duró alrededor de casi un año. No de 3 años y medio, ¿cierto? Como hubo ese invento, ¿cierto? Que tomó origen a partir del siglo tercero. A través de Eusebio se inventó, ¿cierto? Un ministerio de Yeshua de 3 años y medio. Y vemos, ¿cierto? Cómo lo que es la iglesia, todos los gentiles que habían abrazado la fe del Dios de Abraham, se empiezan a desconectar, ¿cierto? Empiezan a desconectarse, ¿cierto? De guardar los mandamientos, de guardar Shabbat, de guardar la fiesta solemne, de comer limpio, bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que estaba ahí en los mandamientos del Señor, todo lo que estaba ahí instruido en los mandamientos del Señor, ¿cierto? Ahora ya vemos, ¿cierto? Con el tiempo, otra fecha, ¿cierto? De Pascua, ¿cierto? Vemos, ¿cierto? Que la iglesia en este tiempo no guarda la fiesta solemne, no guarda el Shabbat, no come limpio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo tuvo lugar eso? A partir del año, fácilmente del año, ¿cierto? De 150 al año 300 en adelante, ocurre esta desconexión, ¿cierto? Roma paganizó a través, ¿cierto?, de Constantino. Constantino prohibió, ¿cierto?, a los judíos celebrar la fiesta y guardar el Shabbat. Y declara solemnemente, Constantino, que el día solemne de adoración era el día domingo. Y justamente el día domingo era la adoración al Dios Sol. Vemos, ¿cierto?, cómo empezó a haber una especie de persecución y cómo se diferenciaban los que no eran judíos pero que habían abrazado la fe del Dios de Abraham, porque comían limpio, guardaban Shabbat y guardaban la Torá. Entonces toda aquella gente, ¿cierto?, empezó a ser perseguida por la iglesia romana. Empezó a ser perseguida, ¿cierto? Y después empezaron a promulgar edictos, ¿cierto?, donde la iglesia se le arrancó el judaísmo, se le arrancó esa cultura hebrea, ¿cierto?, de los mandamientos, la ley de Dios, ¿cierto?, se le arrancó. Y hoy tenemos, ¿cierto?, penosamente una iglesia paganizada. Y esto ocurre, ¿cierto? Y esto ocurre, y es más, hoy hay una Pascua, ¿cierto?, pero una Pascua que se celebra, ¿cierto?, no un 14 de Abib, un 14 de Nisan, como está instituido, sino que Roma se desconectó totalmente, ¿cierto?, del judaísmo, porque ellos ya no querían nada con Jerusalén, ellos no querían nada con el pueblo de Dios, y se empezaron a desconectar y empezaron, ¿cierto?, ¿cierto?, a imponer, ¿cierto?, el día domingo, ¿cierto?, como la adoración al Dios Sol, a celebrar la Pascua, ¿cierto?, en otra fecha diferente, que era del 14 de Abib, ¿cierto?, como estaba instruido, ¿cierto? O sea, ya no se celebraba, no guardaban Shabbat, no comían limpio y tampoco no guardaban la fiesta solemne. Y vemos los apóstoles especialmente, todos ellos enseñaban los mandamientos. Yeshua dijo claro, y enséñenle para que guarden todas las cosas que les he enseñado. Ahora nosotros conocemos a un Jesús, ¿cierto?, totalmente desconectado de su judaísmo. Fue arrancado Jesús de su judaísmo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y eso es lo que ha estado pasando, y eso tuvo lugar, ¿por qué? Porque la iglesia
La iglesia pagana, ¿cierto?, que impuso Constantino, ¿cierto?, fue tomando lugar cada vez más. ¿Por qué? Porque ya los padres de la iglesia, los primeros, ¿cierto?, los apóstoles, ¿cierto?, ya no estaban, todos habían muerto. Y empezó a ocurrir esta persecución y se les empezó a prohibir el culto para que ellos guardasen, ¿cierto?, guardasen los mandamientos, guardasen Shabbat, guardasen las fiestas solemnes, dejaran de guardar todas esas cosas. Y a toda aquella persona, ¿cierto?, que era encontrada en esto, ¿cierto?, obviamente había una persecución. Pero nosotros no vemos, ¿cierto? Muchos dicen, cuando Pablo habla de la ley en el libro de Romanos, muchas veces está haciendo alusión a la ley del pecado. A la ley del pecado está usando. No está haciendo referencia a la Torá, a la ley. Porque la ley es la protección, la cerca. La ley, ¿qué es lo que es, cierto? Es la protección, es la cerca. Y la fuente de bendición. Donde Dios dice de cierto, dice de que cuando guardare los mandamientos y estatutos del Señor tu Dios, Jehová tu Dios te engrandecerá. Todas las bendiciones que vemos en Deuteronomio capítulo 28, ¿cierto?, vienen por consecuencia de guardar los mandamientos del Señor. Y el apóstol Juan, el apóstol Juan dice en una de sus epístolas y escribe y dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Ahora, los que han entendido, ¿cierto?, lo que Dios ha abierto sus ojos, porque tal vez usted está viendo esto, pero quizá usted no guarda Shabbat, no guarda las fiestas solemnes, no come limpio. Yo no estoy aquí para juzgarle a usted, no. Yo por mucho tiempo también viví y crecí, ¿cierto?, arraigado con ese cristianismo. Porque el cristianismo es una religión. Y no es el verdadero evangelio que enseñó, este evangelio del reino que enseñó Yeshua de Nazaret y enseñó a través de sus discípulos. Y nosotros vemos a Pablo, ¿cierto?, a Pablo caminando y practicando la ley de Dios. Guardando la fiesta solemne, guardando Shabbat. Pablo nunca predicó en contra de la ley, de la Torá, nunca lo predicó. Es más, él vivía guardando esas cosas. Y fue a partir del año 300 de Eusebio, ¿cierto? Se inventaron un ministerio, ¿cierto?, de 3 años y medio, se inventaron, ¿cierto?, otra Pascua, ¿cierto?, que no era el 14 de Aviv, el 14 de Nisan, porque la iglesia romana no quería nada, ¿cierto? No quería nada, ¿cierto?, con Jerusalén, no quería nada con los rabinos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces ese es el escenario que el día de hoy, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está trayendo Dios? Dios está trayendo, ¿cierto?, un despertar. Dios está trayendo un despertar de alma, ¿cierto?, de conocimiento, porque estamos en la era del conocimiento. ¿Y qué quiere decir eso, cierto? Que la gente va a despertar, ¿cierto?, a ese conocimiento. Las almas van a despertar al conocimiento. Cuando vemos nosotros en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 14, mire, este es el apóstol Pablo hablando. Y dice de la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la ley y en los profetas escritos. Tenemos, ¿cierto?, a Pablo nunca hablando en contra de la ley, como lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 25, 8, donde dice claramente, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César,
he hablado en nada. Pablo nunca predicó en contra de la ley del Eterno. Cuando él hace alusión, muchas veces en el libro de Romanos, hace alusión a la ley del pecado. Porque cuando la persona no tiene los mandamientos del Señor en su mente y en su corazón, y no tiene el ruaj de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, claramente esa persona va a caer, ¿cierto? Vivir una vida, ¿cierto?, que a Dios no le agrada, desconectado de Dios, desapegado de Dios. Y esto es lógico. Por eso dijo Yeshua de Nazaret, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la palabra maldad es la palabra griega anomia, que significa ausencia de las ordenanzas, ausencia de la Torá. La maldad va a crecer de una manera, pero desmedida. ¿Por qué? Porque los mandamientos no están ni en la mente ni en el corazón, y no tienen el Espíritu de Dios, ¿cierto?, que guíe sus vidas. No tienen al Espíritu de Dios, ¿cierto?, que puede escribir sus mandamientos en la mente y en su corazón. Vemos también en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 22, donde dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Muchos dicen, no, Israel no, ya Dios no tiene planes con Israel. No, si Israel está endurecido en parte, es porque Dios te está dando la oportunidad a ti que estás escuchando en esta hora. Por eso que Israel en parte está endurecido, porque hay muchos judíos, ¿cierto? Muchos judíos, muchos israelitas que han creído y han creído en Yeshua de Nazaret como el Mesías. Si Israel está en parte endurecido, es porque Dios tiene la puerta abierta aún para usted que está escuchando, para usted que va a ver este video. No se jacte en su corazón diciendo, no, yo hice una oración de confesión de fe y ahora yo soy la iglesia y Dios no tiene nada que ver con Israel. No, dice la palabra en Romanos capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Dios no ha desechado a su pueblo Israel, porque ellos son amados a causa de su Padre, porque con ellos hizo pacto sempiterno. Así que nosotros que en otro tiempo, ¿cierto?, quizá éramos considerados gentiles, ¿cierto?, goyín, ¿cierto?, pero ahora hemos sido injertados al buen olivo, que es Israel. Así que ahora ya no somos extranjeros, no somos, ¿cierto?, extraños, ¿cierto?, sino que ahora somos parte de Israel. Esa era la mentalidad con lo que los apóstoles predicaban, ¿cierto? No era, ¿cierto?, levantar una religión diferente, no. Era que los gentiles, a través de la obra que hizo Cristo y en la cruz, ¿cierto?, pudieran abrazar la fe del Dios de Abraham y tener el testimonio de Yeshua como su Salvador, y en obediencia a Dios, ¿cierto?, en amor a Dios, ¿cierto?, abrazar y guardar los mandamientos de la Torá, de sus mandamientos, como dice en el libro de Juan. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora usted mire, ¿cuáles son los mandamientos? Yeshua de Nazaret nunca vino, ¿cierto?, a inventarse otros mandamientos, a quebrantar los mandamientos de la Torá. De hecho, si él lo hubiese quebrantado, él ya no podría haber sido esa parte de expiación por nosotros. Pero él, como guardó, por eso él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Él vino para cumplir eso. ¿Y qué les enseñó a sus discípulos? A guardar los mandamientos, a guardar la ley, a guardar Shabbat. Yeshua guardaba Shabbat con sus discípulos. Yeshua, ¿cierto?, guardaba la fiesta solemne, iba camino a la fiesta solemne. Vemos, ¿cierto?, lo vemos a través de los evangelios, lo vemos yendo al templo, ¿cierto?, a guardar la fiesta solemne.
Bendito sea el nombre del Señor. No vemos, ¿cierto?, a un Jesús quebrantando la ley, no quebrantando la Torá. La confrontación que él tuvo fue con el sistema religioso, fariseico, ¿cierto?, de aquel tiempo que predominaba, con el sistema de los saduceos y de los fariseos que predominaban y esclavizaban a Israel en aquel tiempo. Con ellos tuvo esa confrontación. Y la confrontación que tuvo Yeshua con los líderes religiosos de esa época era porque aquellos, ¿cierto?, hacían prevalecer mandamientos de hombre en vez que los mismos mandamientos del Señor que Él entregó en el Sinaí. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso fue lo que Yeshua enseñó a sus discípulos. Y vemos a Pablo, vemos a Pablo, ¿cierto?, guardando, ¿cierto?, la fiesta solemne en 1 Corintios 5, del 7 a 8, 1 Corintios, capítulo 5. Vemos a Rabí Shaul, vemos al apóstol Pablo. Mire cómo le enseñaba a los corintios. Así que celebremos la fiesta. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la de levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que enseñaba él. Él enseñaba. Eso es lo que él enseñaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no vemos, ¿cierto?, al apóstol Pablo hablando en contra de la ley de Dios. No, él iba camino. Mire, hay otra cita bíblica que lo respalda. En Hechos capítulo 20, 16. Pablo caminó predicando y guardando la ley. Hechos capítulo 20, versículo 16, y dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, si le fuese posible en Jerusalén, porque 3 veces al año los israelitas tenían que subir a Jerusalén, en Pesach, en Shavuot, ¿cierto?, y en la fiesta de Sukkot. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo importante, que nosotros debemos capturar la verdadera esencia de este evangelio del reino. No abrazar, ¿cierto?, es cierto, un conocimiento, ¿cierto?, que quiso imponer Constantino, ¿cierto?, a partir del 3er siglo. Por eso yo le hablaba anteriormente de cuándo tuvo lugar, posiblemente del siglo III en adelante, donde Eusebio, ¿cierto?, donde Eusebio, ¿cierto?, se inventa un ministerio de 3 años y medio. El ministerio de Yeshua fue ¿cierto?, de 490 días, como lo dice en el libro de Daniel. Una de las capas de la profecía lo vino a cumplir Yeshua, ¿cierto? 490, desde el día que fue bautizado hasta que los discípulos en la fiesta de Shavuot recibieron su espíritu, ¿cierto? 490 días. En el día 40, después que resucitó, vemos a Yeshua, ¿cierto?, ascendiendo. Y en el día 5, ¿cierto?, después, ¿cierto?, de la cuenta del Homer, ¿cierto?, en el día 50 tuvo lugar, ¿cierto?, la fiesta de Shavuot. Y eso, Jesús le dijo, y esperen en Jerusalén. ¿Por qué le dijo que esperaran en Jerusalén? Porque en Jerusalén se celebraba la fiesta de Shavuot. Ellos no estaban en una casa, ¿cierto?, como lo inventan en la literatura. Ellos no estaban, ¿cierto?, en una cabaña, encerrados, ¿cierto?, él y las mujeres, ¿cierto? No, ellos no estaban así. De hecho, a los hombres, a las mujeres muchas veces no se les permitía, ¿cierto?, estar allí
en el mismo lugar con los hombres, no. Ellos estaban, los varones, ¿cierto? Estaban ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Esperando, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Allá estaban esperando, ¿cierto? En la fiesta de Shavuot. Y allí tomó lugar, ¿cierto? El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Donde se derramó, se envió la promesa al Padre, de la cual Yeshua le habló a sus discípulos, que iban a recibir su Ruaj, que iban a recibir el Ruaj HaKodesh, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante, y hoy lo tremendo de esto es que la gente, ¿cierto? El creyente está despertando este conocimiento. Está despertando este conocimiento. Y benditos sean aquellos, ¿cierto? Aquellos Dios les ha abierto los ojos. ¿Para qué? Para que los gentiles, ¿cierto? No que tomemos, ¿cierto? No que seamos el reemplazo de Israel, sino gentiles, ¿cierto? Que han abrazado la fe del Dios de Abraham, ¿cierto? Y han sido injertados en el Israel espiritual por la fe en Yeshua de Nazaret. Y esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que guardemos sus mandamientos. Y esto es lo lindo porque en el Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? Se derramó, ¿cierto? Dios envió la promesa donde el Espíritu de Dios, ¿cierto? Escribió en la mente y en el corazón, escribió los mandamientos, ¿cierto? De Dios en los discípulos, en los apóstoles, para que ellos pudieran predicar, para que ellos fueran empoderados y pudieran predicar, enseñando este evangelio del reino, el evangelio genuino, no un evangelio, ¿cierto?, paganizado, no un evangelio, ¿cierto?, una religiosidad, como se lo había propuesto Constantino. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el siglo, por lo menos hasta el segundo siglo, ¿cierto? Ya por lo menos todos los creyentes no se diferenciaban. Los gentiles que habían abrazado la fe del Dios de Abraham no se diferenciaban de los que eran judíos, ¿cierto? Cierto, natales, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellos guardaban Shabbat, ellos guardaban la Torah, los mandamientos, y ellos comían limpio. No había forma de diferenciarlo. De hecho, cuando ocurrió la persecución, la iglesia romana, ¿cierto?, empezó a perseguir, ¿cierto? Constantino prohibió el Shabbat, ¿cierto? Lo reemplazó por el día domingo a la adoración del dios Sol, ¿cierto? Se inventó, ¿cierto? Un nacimiento del niño Dios, ¿cierto? El 25 de diciembre. Se inventó una Pascua, ¿cierto? Con huevo de Pascua, ¿cierto? En adoración a la diosa Ishtar, ¿cierto? A Semirami, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Constantino era un adorador pagano. No era un creyente devoto que había abrazado la fe del Dios de Abraham. Así que este es el mensaje. Este es el mensaje que Dios te tenía en esta noche. La iglesia reemplazó en reemplazo de Israel. En ninguna manera. Gentiles, abrazando la fe del Dios de Abraham y recibiendo el testimonio de Jesús, de Yeshua de Nazaret, para ser injertados en el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Sé que muchos verán este video y yo sé que se te será de mucha bendición y que Dios va a despertar tu alma, ¿cierto?, para que puedas hacer la voluntad del Padre. Que Dios te bendiga. Que el eterno Dios, ¿cierto?, en este Shabbat, ¿cierto?, que los ángeles de paz del eterno Dios te bendigan en